partir de este momento, escuchas Sentados en un Café con Jesús. ¿Qué tal, mis hermanos? Buenas noches. Que la paz del Señor esté con cada uno de nosotros en esta noche. Es una gran bendición, mis hermanos, poderlos tener nuevamente en un programa más de Sentados en un Café con Jesús. Programa, mis hermanos, de nuestra amada comunidad El Salvador del Mundo. Programa donde el Espíritu de Dios, Dios mismo y Jesús van a estar presentes. Y en esta noche, mis hermanos, tenemos como invitado a mi hermano Roberto y a mi hermana Lidia. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias, Kevin, y qué alegría compartir aquí un programa y el cafecito con nuestro Señor Jesús y con esta súper invitada Lidia Garay de Cienfuegos, con ese súper mensaje que acabo de escuchar. Y qué fantástico, porque toca mi corazón, porque me hace recordarme que yo tengo que tomar decisiones en mi vida, pero no quiero adelantarme a lo que vamos a profundizar, sino que agradecerle a Lidia y bienvenida y bienvenidos a todos y todas que están en el área internacional a través de nuestras redes sociales. Así es, hermano Roberto. Mis hermanos, no importa si nos están escuchando o nos están viendo en el país, si nos escuchan en el extranjero, el Señor, donde usted quiera que esté, en este programa va a tocar su corazón. Les voy a pedir, mis hermanos, que pongan una actitud de oración y vamos a comenzar este fabuloso programa con una oración de inicio. Y lo vamos a hacer, mis hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mi Señor Jesús, Creador del cielo y de la tierra, te quiero dar gracias infinitas por el don de la vida. Por el don de la vida, mi Señor, que solo tú nos puedes dar. Pero sobre todo te quiero dar gracias y bendice este programa en el cual serás tú mismo, Dios, Espíritu Santo y Jesús, quienes van a estar presentes para poder tocar corazones, mi Señor. Abre los corazones, abre las mentes de cada uno de los hermanos que nos van a escuchar, para que el mensaje, para que la plática de este día, mi Señor, de esta noche, de esta tarde, pueda caer, mi Señor, en tierra fértil. Abre el corazón de Lidia, mi Señor, dale paz para que ella pueda compartir cómo es que llegó el mensaje a su vida y cómo fue que ella lo pudo transmitir a cada uno de los corazones que hemos escuchado esa gran prédica, mi Señor. Quedamos unidos en tu nombre, mi Señor. Amén y amén. Amén y amén. Bienvenidos, mis hermanos, bienvenida a un programa de Sentados en un Café con Jesús. En esta mañana tenemos como invitada especial a Lidia Garay de Cienfuegos. De igual forma, mis hermanos, tenemos como host a mi hermano Roberto. Bienvenido, Roberto. Gusto saludarles y qué alegría compartir con cada uno de ustedes esta gran bendición donde cada vez que nos sentamos a platicar de Jesús, todos crecemos espiritualmente y el Señor nos guía y nos alimenta. Y más con este mensaje que nos regaló Lidia de ¿verdad? De que nos da esperanza independientemente de las circunstancias que podamos estar pasando. Lidia, bienvenida, qué alegría. Y con ese mensaje, ¿cómo le llegó ese mensaje a su vida y a su corazón? Cuéntenos, queremos conocer de usted. Claro que sí. Qué bendición estar con ustedes por primera vez aquí Sentados en un Café con Jesús. Pues el Señor en su inmensa misericordia pues me regaló primero la lectura y cuando leí esa lectura pues la verdad que tocó mi corazón. Y cuando ya estaba leyéndola, el Señor puso pues realmente totalmente la autoría es del Señor, ¿verdad? Él fue poniendo, hilando todos los sucesos, ¿verdad? Que se iban a relatar, así como tanto su motivación inicial como todo en realidad toda la prédica, ¿verdad? Y el Señor fue tocando mi corazón porque yo pienso que cuando el Señor nos regala una charla, quiere que la vivamos nosotros primero, ¿verdad? Entonces, cuando ya estaba pues casi lista, ¿verdad? Yo le decía al Señor en oración, Señor, ¿cómo tú me pides que yo la pueda dar esa charla, verdad? Entonces, porque en ese momento yo estaba con un padecimiento médico, entonces difícil, ¿verdad? Entonces, y me acaban de decir, ¿verdad? Me habían dicho los médicos, pues, que tenía esa enfermedad que no tenía una cura. Y entonces, entre lágrimas y todo, yo le decía al Señor,
¿Cómo yo voy a hablar y le voy a decir a los hermanos y hermanas, ¿verdad?, que caminen en ese imposible? Pero el Señor en su gran misericordia, pues, quería que yo caminara con fe, ¿verdad? Y que yo caminara en ese imposible, en ese imposible, aunque mi salud estuviera, pues, no en buenas condiciones. Entonces, así fue que surge esta prédica y el Señor iba tocando mi corazón como un bálsamo sanador en ese momento difícil que mi salud estaba deteriorada en ese momento. Entonces fue un momento realmente maravilloso. Yo sentí su abrazo, su amor y decidí pues seguir caminando con Jesús en esos imposibles. Amén. Gloria a Dios por la revelación que el Señor les regaló a su corazón, ¿no? Pero para los hermanos que no han podido escuchar el mensaje de Lidia, yo les quiero compartir el nombre y les voy a compartir la cita, mis hermanos. El nombre se titula Caminando con Jesús en mis imposibles. Y la cita es San Mateo 14, versículos del 29 al 31. Y voy a leer para ustedes, mis hermanos, la palabra de Dios de la versión de la Biblia. Dios habla hoy. Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo y como comenzaba a hundirse, gritó: ¡Sálvame, Señor! Al momento, Jesús le tomó de la mano y le dijo: ¡Qué poca fe tienes! ¿Por qué dudaste? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es una cita, mis hermanos, la cual sin duda alguna trae un gran mensaje, pero trae un mensaje de esperanza, de fe, de amor para cada uno de los corazones que estamos escuchando el programa o que ya escuchamos la prédica de Lidia previamente. Bonita revelación del mensaje, Lidia, pero ya para entrar en materia, como decimos, ¿no? A mí me llamó mucho la atención porque tú comenzabas la prédica hablándonos de Josué, de las murallas de Jericó, ¿sí? Y es bien importante porque tú mencionabas ciertos aspectos que son indispensables. Dios mandó a Josué a que recorriera las murallas por 6 días, 6 veces seguidas. Pero al 7º día le dijo que tenía que recorrer más veces. Pero lo que a mí me llamó la atención fue que Josué caminó en fe para botar las murallas, ¿sí? ¿Qué nos puedes decir tú, la comparación o cuál es el mensaje de Josué para tu prédica? Porque es bien importante, porque tu prédica se centra en tener fe, pero tú comienzas hablándonos de Josué. ¿Por qué no comienzas hablando tú de Josué? Sí, me gustó muchísimo hablarles de Josué, porque Josué vio aquellas murallas grandísimas que dice la palabra que nadie podía entrar ni salir de la ciudad. Entonces era algo, realmente evidenciaba lo imposible, ¿verdad? Y entonces yo me imagino a Josué con aquella mirada de asombro, de decir, ¿cómo yo voy a poder hacerlo? Pero es precisamente cuando el Señor quiere obrar también en la vida de nosotros como cristianos. O sea, hay dificultades que nosotros las vemos así como esas grandes murallas que son imposibles que nosotros las podamos sobrellevar. Pero es precisamente a través de la fe y a través de que el Señor quiere fortalecernos. El Señor quiere construirnos fortalezas, construir grandes cosas en nuestra vida para poder servirle a Él. Entonces, por eso me atrajo muchísimo esa comparación de ver esas murallas, porque así representan algunas dificultades que a veces tenemos que enfrentar en la vida. Pero así como Josué, que es un vivo ejemplo, que él sigue y es obediente ante el Señor, nosotros también tenemos que ser obedientes, porque a veces queremos ya llegar a la victoria, pero no queremos hacer
no queremos obedecerle el mandato que el Señor quiere, que caminemos con Él en esa fe, solo queremos ver ya los resultados, pero es preciso que seamos muy obedientes ante el Señor para poder llegar a esa tan ansiada victoria en el Señor. Lidia, escuchándote a ti, Kevin, veía de que me transportaba a que cómo nosotros podemos llegar a ser Josué o Pedro, ¿verdad? Ante las dificultades, porque cuando a ti te dicen, tú tienes un tumor, tú tienes un cáncer, que fue en el caso tuyo del tumor, tú tienes una demanda legal y puedes ir a prisión, tú tienes un conflicto, a ti te han despedido laboralmente, en ese momento que te cae la bomba, por decir así, en la vida, para nosotros que la hemos pasado y para los que nos están escuchando, ese momento que te dicen y esa debilidad como la que tuvo Pedro ahí de decir, si tú quieres camino, Señor, y le digo sí, y le dio la orden y se baja, y el momento dudó y trabajó, y tú decías, yo tragué mucha agua también. Sí. Ese momento tan delicado que nosotros vemos como un túnel negro y que dejaríamos de ser humanos, y que tú nos dices ahora, ¿cómo hacer ese switch? ¿Cómo hacer eso en ese momento? ¿Cómo lo hiciste tú para decir, caminar sobre las aguas? ¿Cómo bajar esa fuerza? Porque tú te bajaste de la barca y tú empezaste a caminar. Y en el momento que te ponían la anestesia, ahí hiciste ese switch. En ese momento de dificultad, porque alguien puede decir, bueno, que sea tu voluntad, Señor, o Señor, rescátame. ¿Cómo le podías decir a nuestros hermanos hacer, perdónenme la comparación, un switch de ese cambio? De que estoy en duda a caminar sobre la agua por fe. ¿Cómo hacemos eso, Lidia? Sí, interesantes todas las preguntas. Pues la verdad es de que la idea es que nosotros cada día caminemos en fe. Entonces, si nosotros caminamos en fe cada día, porque a veces nosotros podemos amanecer pues muy contentos, llenos de esperanza, con mucha confianza en el Señor, pero a medida, digamos, va transcurriendo, por ejemplo, el día, entonces hay algunas cosas que no nos salen tal vez bien y ya nuestra fe puede ir decayendo, ¿verdad? Y entonces ya no concluye nuestro día con aquella esperanza que teníamos, pero la idea es que siempre tratemos la manera de que caminar en fe cada día y cada instante de nuestra vida, porque no tener un bombero, sino que siempre tenemos que sí, que siempre caminemos en fe cada día. Entonces, de esa manera, si nosotros caminamos en fe cada día y nos agarramos del Señor, porque caminar en fe con el Señor significa también de que así como Pedro tenía que tener su mirada en el Señor, no volver a ver hacia otro lado. Y van a haber muchos vientos que quieran apagar, digamos, esa mirada que tenemos en el Señor, pero siempre recordar y acudir. Yo siempre pienso que hay momentos en los que nuestro corazón necesita ir a máxima urgencia, así como cuando una persona, digamos, ha tenido un accidente automovilístico y entonces ha tenido una lesión, pues lo llevan muchas veces a máxima urgencia, a una persona que padece, digamos, del corazón. Y también nosotros en nuestro nivel espiritual tenemos que acudir a máxima urgencia y yo pienso que ir a máxima urgencia es ir al Santísimo, ¿verdad? Y que el Señor ahí pues nos haga todo un análisis de todo lo que necesitamos. Puede ser ultrasonografía, radiografía y todos los primeros auxilios que muchas veces nuestra alma esté agonizando. Entonces es precisamente en esos momentos en los que yo les decía, yo tragué pues bastante agua y vi que era salada, ¿verdad? Porque yo me deprimí, yo me sentí triste, me sentí que sin fuerza y yo sentí que, Señor, o sea, yo te dije que estaba bien, ¿verdad? Con un tumor, pero ya con dos, o sea, ya
ya sobrepasa pues mi nivel humano, le decía yo al Señor. Sin embargo, pues en ese momento yo fui espiritualmente al Santísimo, ¿verdad? Entonces, porque estaba ya en el quirófano, ¿verdad? Entonces fui espiritualmente a ese Santísimo a decirle, Señor, que me salvase, porque yo sabía que Él era el único que podía salvarme, porque mi alma agonizaba. Entonces es precisamente que nosotros acudamos a Él, acudamos al Señor y le digamos con nuestro corazón, con nuestra alma, le digamos todo lo que sentimos y lo que pensamos, porque un corazón constricto y humillado, dice la palabra del Señor, el Señor no lo desprecia, y precisamente eso hizo conmigo y lo puede hacer contigo también de igual manera. Él puede acudir a ese llamado, a ese corazón, a esa angustia que tú estás viviendo, y Él puede hacerte y salvarte, así como también me salvó a mí con su inmensa misericordia. Amén. Gloria a Dios, porque tú reconoces que necesitaste esa ayuda de Dios, ¿verdad? Y como tú lo dices, un corazón necesitado de Dios nunca lo deja solo. Y Pedro tuvo su corazón necesitado de Dios cuando cayó al agua. Le dijo, Señor, sálvame. Esas fueron las palabras de Pedro. Y Dios, Jesús, en ese momento no dudó. Le extendió su mano para sacarlo del agua. Y es así, mis hermanos, como nosotros podemos darnos cuenta que pedirle ayuda, pedirle al Señor que nos salve, nos va a ayudar en nuestras vidas. Y así como Jesús le extendió su mano a Pedro y le dijo, Señor, sálvame, y el Señor lo salvó, de esa misma forma, Lidia, nos puede salvar. Y de esa misma forma es como el Señor extendió su mano hacia ti y de esa misma forma te ayudó a ti. Pero los hermanos que tal vez no entienden o no tienen claro o no tienen fe para poder entender que si nosotros le pedimos ayuda a Dios, ¿qué le puedes decir tú a esos hermanos que escuchando tu prédica, escuchando esta conversación, sentados en un café con Jesús, les decimos que tengan fe y que su fe sea grande, pero tal vez les hace falta un poquito saber o resetearles el switch? ¿Qué tú puedes decirles a ellos para que puedan tener fe? Bueno, pues yo la verdad que yo los invito a que siempre busquemos. Yo pienso que todos debemos de ver, todos y todas debemos de ver qué es lo que nos llena mucho nuestro corazón. A veces puede ser una alabanza, entonces una alabanza que toca nuestro corazón y que nos hace estar en esa sintonía con el Señor. Muchas veces también puede ser ver una película, ¿verdad?, de algún santo. Entonces vemos esa película y nos hace unirnos más al Señor, y el Señor siempre tiene un mensaje para nosotros, o podemos ir al Santísimo, podemos decirle al Señor. Lo que pasa es que nosotros queremos lo que les decía en un inicio, nosotros muchas veces queremos ver el resultado, pero no queremos hacer cuestiones diferentes, o sea, queremos resultados diferentes, pero seguimos haciendo lo mismo. Entonces muchas veces somos un poco cómodos, entonces hay que buscarlo al Señor y ofrecerle. Puede ser que le ofrezcamos un ayuno, o sea, siempre hay muchísimas maneras de bendición para que el Señor realmente nos fortalezca y nos llene, o puede ser también a través de que nosotros le digamos, Señor, te voy a ofrecer ir a misa los jueves o los lunes o todos los días. Entonces, a mí el Señor me regaló una frase que siempre me gusta mucho repetirla, y es que el mejor tiempo invertido es el que le dedicamos a Dios. Entonces, si nosotros estamos invirtiendo nuestro tiempo en el mundo y en todas esas cosas, entonces
¿cómo va a crecer nuestra fe? Es bien difícil que nuestra fe crezca de esa manera, pero si por el contrario nosotros invertimos ese tiempo en la palabra del Señor, en estar con Él, en leer, hay tanta bibliografía católica para que llenar nuestra alma, y entonces hay tantos testimonios lindos porque el Señor obra de maneras maravillosas, y entonces eso es lo que el Señor nos está llamando, a que nosotros también dejemos esa comodidad, esa tibieza que tenemos espiritualmente, y entonces emprendamos ese bello caminar con el Señor, y que caminemos en fe cada día, y que lo hagamos con nuestro corazón y le ofrezcamos al Señor, porque Él solo quiere a veces que nosotros pongamos un 10% y Él nos va a dar el 100 por 1. Entonces esa es la idea, que cada uno pues busquemos qué es lo que más nos hace estar más cerquita del Señor, qué es lo que más, si estar en ese programa Sentados en un Café con Jesús, yo sé que el Señor pues nos está hablando a todos y a todas, ¿verdad? A través de Él, de este lindo programa. Entonces escuchar y ver esos programas fortalecen nuestra alma espiritual. Entonces de esa manera es que nuestra fe va a ir acrecentando, pero es ese tiempo precisamente que nosotros le dediquemos a Él. Wow, Lidia, nos emocionamos escuchándote y el tiempo vuela. Y Kevin nos tiene una invitación para... Así es, mis hermanos, gloria a Dios por el mensaje. Al inicio les decíamos que iba a ser un programa de esperanza, de fe y de amor para sus corazones, y sin duda alguna así es. Pero mis hermanos, vamos a ir a una pausa, vamos a hacer un corte comercial, ¿sí? Pero antes de eso, mis hermanos, quiero invitarlos que no se despeguen de este programa. ¿Saben por qué? Porque en este momento vamos a ir a escuchar una alabanza titulada Jesús camina sobre las aguas, del grupo Ministerio del Verbo. Escuchémosla, mis hermanos. Caminaste sobre el agua, caminaste todo un rey, y tú quieres que yo lo haga con la fe. Y aunque la gente me comente que eso no va a suceder, yo sé que puedo al creer en tu palabra. Yo sé que puedo caminar sobre el agua, yo sé que puedo caminar con fe, pero si quito mi mirada de Él, sé que me hundiré. Yo sé que puedo caminar sobre el agua, yo sé que puedo caminar por fe, pero si quito mi mirada de Él, sé que me hundiré. Sé que me hundiré. Caminaste sobre el agua, caminaste todo un rey, y tú quieres que yo lo haga con la fe. Y aunque la gente me comente que eso no va a suceder, yo sé que puedo al creer en tu palabra. Yo sé que puedo caminar sobre el agua, yo sé que puedo caminar con fe, pero si quito mi mirada de Él, sé que me hundiré. Yo sé que puedo caminar sobre el agua, yo sé que puedo caminar por fe, pero si quito mi mirada de Él, sé que me hundiré. Sé que me hundiré.
Bueno, qué linda alabanza que nos regaló Kevin. Y seguimos aquí con Lidia, sentados en un café con Jesús. Y hay varios elementos que compartíamos ahorita que nos fuimos a hacer nuestro refill de café. Lidia, tú tocaste un elemento bien importante, el viento, que a veces en esta cita pasa desapercibido. Y bien lo decía Kevin, de que hay muchos predicadores con este mensaje, pero este elemento viento yo tampoco no lo había escuchado. Y que qué interesante, porque dijiste que el viento podía ser o el viento externo, ¿verdad?, de las situaciones que estamos pasando, o el viento que nosotros podríamos ocasionar. Cuéntanos sobre eso, cómo el Señor te reveló sobre el viento y qué podías mencionarnos, porque realmente es un elemento que, si lo pasamos desapercibido, podemos estar obviando parte del proceso que Dios está haciendo en nuestras vidas para sacarnos, liberarnos, sanarnos, rescatarnos, ayudarnos de la prueba que estamos pasando, de la que estamos pasando hoy, de la que hemos pasado ayer o de las que van a venir. Sí, claro, con gusto. Bonita pregunta. Pues es muy interesante ver. Como cristianos tenemos que analizarnos y ver qué situaciones, ¿verdad?, son las que hacen que nuestra fe se debilite, que nuestra confianza en el Señor se vea afectada. Y entonces es precisamente ahí donde el Señor pues me regalaba con su inmensa misericordia el viento, porque pues muchas veces nosotros, yo me imagino que no ustedes ni tampoco las personas que nos están escuchando, pero muchas personas tienen como esa negatividad, ¿verdad? Entonces, antes de emprender las cosas ya de un solo, pues tenemos una actitud de derrota. Y es importante, pues, que el cristiano no tenga una actitud de derrota, sino que una actitud de optimismo. Y entonces, es precisamente ahí donde muchas veces nosotros mismos nosotros somos el viento, ¿verdad? Entonces nosotros somos el viento y entonces con esa negatividad, al verle que las cosas a veces tienen su grado de dificultad, porque no podemos, lo que decíamos anteriormente, no podemos ya esperar la victoria o un resultado, una conversión maravillosa en nuestras vidas, si realmente no pasamos, ¿verdad?, esa situación difícil. Entonces, tenemos que llenarnos de esa fe y de esa confianza en el Señor, de la fe, ¿verdad? Dice que es aferrarnos a lo que esperamos. Entonces, es precisamente esa fe que nosotros tenemos que tener en el Señor. Y también está muchas veces que están los factores externos, ¿verdad? Las situaciones que son el viento y que significan que nos van a hacer, ¿verdad?, que nosotros pues dudemos y no confiemos en el Señor. Vientos huracanados. ¿Cómo? Vientos huracanados a veces. Vientos huracanados con tempestad y todo. Yo siempre pienso que la mejor persona que te puede motivar es tú mismo, y yo siempre lo pienso así, porque cuando nosotros ya sentimos que algo nos está afectando, ¿verdad? Entonces a veces puede ser que no demos un gesto, ¿verdad? Pero hay algo que nos está afectando. Entonces, qué bonito que nosotros nos podamos dar cuenta, ¿verdad?, que algo nos está afectando, que algo no nos gusta, y en ese momento pues igual volvernos a motivar en el Señor. Entonces, por eso yo pienso que la mejor persona que te puede motivar es tú mismo, porque inmediatamente tú puedes hacerlo. Y también tocaba yo el otro punto, que era cuando nosotros somos el viento para otras personas. Entonces, qué bonito que fuésemos una brisa, ¿verdad?, que lo ayude a acercarse más al Señor y a inyectarle de mucho ánimo. Pero es complicado, pues nosotros tenemos esa negatividad en nuestro corazón y nosotros, no solo nosotros nos estamos amargando, sino que también somos piedras de tropiezo para otros hermanos. Y es importante que nosotros podamos ser testimonio, luz, amor para otros hermanos, para decirle, no, tú puedes y sigue adelante, el Señor está contigo. Y que le podamos decir así como ese Salmo 34:5 que dice que todos los que miran al Señor
quedarán radiantes de alegría y que jamás quedarán defraudados. Entonces, qué bonito que nosotros podamos ser no ese viento, sino que una brisa para los demás hermanos y los inyectemos de ánimo y de esperanza, que no van a ser defraudados porque el Señor es el que va delante de nosotros. Amén, amén. Y así como decía Robert, el factor elemento dentro de esta cita muchas veces no es tocado, pero cuando es tocado y es tomado en cuenta, así como Lidia lo hizo, mis hermanos, es bien importante, porque sabemos que vientos en toda nuestra vida vamos a tener. Siempre vamos a tener un viento que nos va a hacer dudar de Dios. Siempre vamos a tener algún problema que vamos a decir, Señor, sálvame. Y vamos a ocupar las palabras que Pedro ocupó para el Señor. Pero algo bien importante, mis hermanos, que a mí me gustó bastante, es que Lidia, dentro de su prédica, nos comenta que tenemos que salir de nuestra barca. Que ¿cuál es su barca, mi hermano, mi hermana, al día de ahora? Que lo separa de Dios, que lo separa de Jesús, que lo separa del Espíritu Santo. Y Lidia nos decía, tienen que salir, mis hermanos, de su zona de confort. Arriésguense como Pedro, pero arriésguense y tengan fe constantemente, porque si no, mis hermanos, se van a hundir, ¿sí? Pero Lidia, ¿qué nos dices para podernos arriesgar y salir de esa barca y dar esos pasos de fe para estar delante de Dios? Excelente pregunta. Pues la verdad es de que cuando están las dificultades, ¿verdad? Muchas veces nos enfrentamos con una situación, digamos, laboral, una situación familiar, una situación de que en realidad nos está paralizando, pues, porque hay situaciones que nos paralizan o un diagnóstico médico. Entonces, humanamente siempre pensamos, pues, negativamente. Entonces, es importante que nosotros pues reconozcamos que nuestro único Salvador es el Señor, así como cuando Jesús le pregunta a los discípulos, y ustedes también se van a ir, y Pedro le dice, Jesús, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, de esa manera, nosotros también tenemos que reconocer que si el Señor es nuestra única manera de salvarnos y de vivir, y que Él realmente convierte esa tristeza en alegría, entonces nosotros tenemos que hacer esos pasos, porque muchas veces podemos caminar, pero podemos caminar hacia el mundo, ¿verdad? Hacia los amigos, hacia todo aquello que el mundo pues nos está proporcionando, pero mantenernos en el Señor, pues caminar. Yo decía algo que en la prédica que decía que haga eco en mi vida, porque es importante que el caminar con el Señor, o sea, la carne la tenemos que apartar y tenemos que tratar la manera de ser ese espíritu que siga al Señor, aunque las decisiones, aunque la adversidad, siempre tenemos que responder con espíritu. Entonces el Señor quiere que nosotros caminemos con fe, ¿verdad? Y que nos apartemos de probablemente aquel orgullo, digamos que si hay una falta de perdón, en que nosotros nos sentimos lastimados con nuestro corazón y tenemos que perdonar a alguien. Entonces el Señor quiere que nosotros dejemos nuestra barca que puede representar nuestro orgullo, nuestro corazón lastimado, y que nosotros tomemos esa decisión maravillosa de poder perdonar a ese hermano. Y muchas veces el Señor es tan bello que aunque el hermano sea el que me haya ofendido, el Señor quiere que tú le pidas perdón. Y si nosotros amamos al Señor con todo nuestro corazón, no nos podemos negar a eso, porque eso nos va a generar paz. Es tan importante que como cristianos y cristianas tratemos la manera de preservar como un gran tesoro esa paz del Señor. Entonces, eso puede representar nuestra
nuestra barca, ¿verdad? Ese orgullo, esa impaciencia que nosotros muchas veces tenemos, y el Señor quiere que caminemos en fe, ¿verdad? Y que por lo tanto tengamos esa paciencia en Él, y que nosotros cada día pensemos que si Jesús es el camino, la verdad y la vida, Él nos da todo, ¿verdad? Como dice San Juan 14:6, Él es el camino, la verdad y la vida, y que entonces eso me va a motivar a poder dejar todo aquello que me esté alejando del Señor, y que yo pueda dar esos pasos realmente en fe, en dirección hacia el amor de los amores, porque Jesús es el amor de los amores. Yo le digo, Señor, tú eres mi todo, y yo contigo tengo todo, y sin ti no tengo nada. Entonces que reconozcamos que Él es nuestro gran amor, Él es nuestro todo en nuestra vida, y que por lo tanto Él es el único que nos puede salvar, Él es el único que nos puede convertir de esa tristeza en alegría, y que por más duros que sean los momentos que estemos enfrentando, si nuestra mirada está con Él, entonces vamos a estar bien. Y esa situación, ese problema ya pasa a un segundo plano. Esa situación que nos está agobiando va a pasar en un segundo plano, porque siempre mi mirada y mi primer plano siempre va a ser el Señor. Lidia, qué profundo, y todos los puntos que toca, y me pone a pensar para todos los que nos están escuchando en cualquier parte. Sí, mi hermanito, sí, mi hermanita, que tiene una dificultad, que puede decirle, Lidia, Kevin, Roberto, el problema que yo tengo, ustedes no lo pueden dimensionar. El problema que yo tengo no tiene solución. El problema que yo tengo, nadie me puede ayudar. Pues Cristo Jesús sí le puede ayudar. Y qué difícil, y me pone a pensar, y qué difícil es la vida sin Cristo, y qué suave, amorosa y de fe y de confianza es la vida con Cristo. ¿Qué le podría decir a esos hermanos, Lidia, que están escuchándote y que dicen, yo ya no tengo solución, yo no estoy dispuesto a bajarme de la barca, a mí los vientos huracanados que me están golpeando, ya mis fuerzas se me acabaron, no quiero tomar la decisión de buscar a Cristo porque ya lo intenté muchas veces y no lo logré? Caemos en una pereza espiritual, caemos en una situación de parálisis, porque creemos que estamos tan atados y que el maligno nos tiene agarrados, que Dios nos reprenda, y que viene ahora con tu mensaje, decir, con Cristo Jesús te puede rescatar y tú puedes tomar la decisión. ¿Qué podemos hacer para esas personas que se sienten en esa situación? Entre tomar la decisión entre bajarse de la barca o quedarse en la barca. ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo les diría que la verdad es de que siempre vamos a tener dificultades en nuestra vida. Yo creo que parte del ser humano siempre van a haber adversidades. La única diferencia y gran diferencia es que si nosotros vivimos esa situación de la mano con el Señor, con nuestra mirada en Él, entonces es mucho más diferente como nosotros en la carga se vuelve realmente ligera. Entonces estos hermanos y hermanas probablemente han estado viviendo esa dificultad, esa adversidad a su manera, ¿verdad? Porque muchas veces lo podemos vivir a nuestra manera, pero cuando lo vivimos a nuestra manera, entonces nos deprimimos, nos amargamos, nos frustramos, nos llenamos de negatividad y también somos el viento nosotros mismos, y somos el viento también, como decíamos, para otras personas, porque una persona que está amargada, que está enojada, que está frustrada, eso es lo que va a replicar a otras personas. Entonces no va a poder llenarlos de ánimo, de optimismo, de fe, porque no tienen eso en su corazón. Entonces yo les diría, hay una manera diferente y maravillosa de poder vivir las situaciones, y es a la manera de Cristo, y es con Cristo el que va delante de nosotros. No es Kevin, no es Roberto, no es Lidia, el que va delante de nosotros es Jesús mismo. Y si Él va delante de nosotros mismos, y se lo digo por experiencia propia, cada una de las adversidades que muchas veces nos ha tocado
tocado que vivir, definitivamente uno se llena de mucha fortaleza, de esperanza y uno ve resultados maravillosos y ven situaciones que son imposibles de suceder, pueden ser posibles porque así actúa el Señor y tienen que tener presente que así como dice Romanos 8:28, todo obra para el bien de los que aman al Señor. Así que de esa situación difícil que te está aterrando y que te está haciendo dudar de bajar de tu barca y que te está impidiendo poder caminar en dirección hacia el Señor y que te encuentras ahí con una comodidad y con una tibieza espiritual, entonces ten confianza en que si tú caminas y tú vas en dirección al Señor y si tu corazón esté con el Señor, jamás vas a ser defraudado y que todo va a obrar para bien. Y aunque veamos así un gran monstruo, que se vea esa dificultad que estamos pasando, todo aquello se convertirá en todo un arco iris, un bello paisaje, en todo va a ser mucho más bonito, porque si caminamos con Él, los resultados definitivamente que son diferentes. Entonces yo los invito a que dejen de vivir en esa manera apagada y tristes. El Señor quiere llenar de alegría y de fortaleza, porque en este mundo podemos vivir también un paraíso. No necesariamente cuando ya partamos de este mundo, aquí podemos vivir un paraíso y nos estamos perdiendo y estamos perdiendo realmente el significado de qué es la vida si nosotros lo miramos con los ojos de Cristo. Amén. Y gloria a Dios, porque tu prédica, Lidia, es un mensaje de fe y de confianza en el Señor, porque nada, mis hermanos, es imposible para Dios. El ángel Gabriel le dijo a nuestra Madre María que iba a ser madre de nuestro Señor Jesús. Y María le dijo, ¿y cómo puede ser esto posible? Y el ángel le contestó, nada es imposible para Dios. De esa misma forma, mis hermanos, el mensaje de Lidia nos dice que para Dios no hay nada imposible. Que si usted está pasando por un problema económico y usted ve que lo viene arrastrando por años y no ha podido salir de él, pues yo le digo, mi hermano, nada es imposible para Dios. De la misma forma que Jesús multiplicó los panes y los peces y le dio de comer a muchas personas, a miles de personas, de esa misma manera le va a multiplicar su economía. Si usted está en una enfermedad y ve que no puede salir de esa enfermedad y usted lo ve imposible, mire, mi hermano, mi hermana, le digo, para el Señor no hay nada imposible. Y nos gustaría escuchar, Lidia, parte de tu testimonio. Nos gustaría invitarte a que puedas abrir tu corazón, que puedas demostrar que tú eres un milagro vivo de Dios, de lo que Dios hizo en tu vida para poder darnos más fe a nosotros para nuestra vida. Bueno, con gusto ahí. La verdad que cuando uno decide seguir al Señor, pues uno abre su corazón cuantas veces sea necesario, porque es tan maravilloso hablar de las cosas del Señor. Pues usualmente cuando nos dicen, ¿verdad?, que hay un tumor en una parte de nuestro cuerpo, ¿verdad?, y que nos dicen que necesita una cirugía, pues de por sí, ¿verdad?, humanamente nos sentimos un poco en shock, ¿verdad?, o nos sentimos que la negatividad, ¿verdad?, surge, y sin embargo, pues el Señor en su inmensa misericordia, pues me había permitido pues caminar, estar caminando en fe, ¿verdad? Entonces hasta ese momento yo estaba ahí pues muy optimista y llena de esperanza. Entonces fue así que cuando me diagnosticaron el primer tumor, pues lo asimilé bastante bien, sorprendentemente, ¿verdad? Lo asimilé muy bien, no pensé en la cicatriz ni en cosas así superficiales, ¿verdad? Porque al final, cuando nuestro cuerpo tiene una cicatriz de una cirugía, significa pues que hubo un proceso de dolor,
pero cuando tú lo ves a través de los ojos del Señor, yo veo mis cicatrices, a raíz de que veo yo la mano del Señor, que el Señor me rescató de algo y que me salvó mi vida. Entonces, esa es la manera pues que yo veo las cicatrices. Entonces, ahora bien, cuando ya el médico me dice, mira, hay otro tumor, entonces sí, impactó enormemente, y ahí fue donde esas palabras realmente fueron ese viento. Entonces, pues yo no lloré ni nada delante del médico, pero sí, ¿verdad? Me quebré, me tragué agua, hice el berrinche, porque muchas veces hacemos el berrinche, le digo yo al Señor, ¿verdad? Entonces estamos ahí renegando y nos tiramos al suelo espiritualmente, ¿verdad? Y le hacemos ahí el berrinche al Señor, y que por qué, y entonces, y humanamente queremos respuestas, pero nuestra mente humana no puede proporcionarlas. Entonces ahí realmente pasé todo eso, tragué agua, vi que era saladísima. Entonces pues ahí fue realmente una gran misericordia del Señor, pues que en ese momento ya de estar anestesiada, pues yo me tomé de la mano de Él, y una palabra que yo le dije al Señor, pero con todo mi ser, ¿verdad? Desgarradoramente, yo le dije, sálvame. Yo me imagino que también Pedro le ha de haber dicho así, desgarradoramente, ¿verdad? Con la voz quebrada y sollozando. Pues así le dije yo al Señor y le externé, y el Señor también operó mi corazón, porque yo espiritualmente estaba derrotada, frustrada, mal, y yo desperté de la anestesia con una sonrisa de victoria para glorificar al Señor. Qué interesante lo que tú nos dices de que a veces le hacemos berrinche al Señor. Yo recuerdo que varias veces le he hecho berrinches al Señor y me pones en esa situación. Y hay un dicho que dice que si la vida te da limones, haz una limonada. Y ahora Lidia dice, si tragas mucha agua salada, pon tu mirada en Cristo Jesús y pon la fe para que Él te saque, porque para Él no hay nada imposible. Y ahora vamos a otra alabanza, y gracias, Lidia, por abrir tu corazón en ese testimonio, porque las palabras convencen, pero el testimonio arrastra, y tú eres un testimonio viviente que nos puede rescatar nuestro Cristo Jesús a todas las dificultades que tengamos. Oigamos esta alabanza que se llama No hay imposibles, de Pablo Cienfuegos. No habrá tormenta que no puedas calmar, no habrá tristeza que no puedas limpiar, no hay problema más grande que tu amor, no existe montaña que no puedas saltar, no hay imposible si creo en ti, no hay imposible si creo en ti, no hay imposible si creo en ti. No hay imposible si creo en ti. Cuando venga la duda en medio del dolor, cuando no tenga nada, solo mi oración, sienta que dormido estás en medio de mi tempestad.
firme y nada, nada, nada me derrumbará. No hay imposible si creo en ti. 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 Yo creo en ti. No hay imposible si creo y en ti yo creeré. No hay imposible si creo en ti. Si creo en ti. Mis hermanos, qué bella alabanza, no hay imposibles. Pero, mi hermana Nidia, ¿de qué hemos hablado en este programa? En este lindo programa, pues hemos hablado de caminar con Jesús en mis imposibles, que ante aquellas situaciones que nos están dificultando, ¿verdad? Que nos quitan muchas veces el aliento, que nos cortan la respiración ante esas situaciones, ante esas adversidades, que tú pienses ahorita en tu corazón cuál es tu imposible, cuál es esa situación que te está quitando el aliento y el ánimo. Entonces es importante que primero bajemos de aquella barca. ¿Qué representa en mi vida aquella comodidad? ¿Qué me está impidiendo caminar en dirección hacia el Señor? Puede ser tal vez mi orgullo, tal vez puede ser mi pereza espiritual, tal vez puede ser que a veces voy a misa, a veces voy a la asamblea, a veces tal cosa. Entonces, la verdad que tenemos que tomar esa decisión de bajar de la barca, que significa que caminemos en fe cada día, que cada día, aún ante las situaciones adversas que estemos enfrentando, siempre sale el sol, y entonces cada día es una nueva oportunidad para poder hacer las cosas de manera diferente, que realmente disfrutemos lo que es el don de la vida y que lo valoremos y que emprendamos ese camino sin temor, porque el miedo muchas veces nos paraliza, y Jesús lo primero que le dice a sus discípulos es: no tengan miedo. Y lo mismo te quiere decir esta noche a ti también, hermano y hermana, que no tengas miedo. Y si no tenemos miedo, entonces podemos bajar de aquella barca y hacer que todas las cosas que nos están impidiendo caminar hacia el Señor las desechemos y las apartemos. Entonces, si caminamos en dirección hacia Él, que cada día construyamos la fe, porque la fe no es solo de tenerla hoy, pero mañana ya no, o tenerla solo en la mañana y en la mediodía ya no. La fe requiere constancia y perseverancia, y que la tengamos día con día y minuto a minuto, aun aunque hayan cosas, dificultades que se nos presentan en la vida, o esos pensamientos intrusivos que llaman los psicólogos, nosotros los reprendamos y los desechemos. Y no, Lidia, si no vas a poder. No, yo sí puedo, porque yo voy con el Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces nos llenemos de ese optimismo y emprendamos cada día
Siempre van a haber vientos, siempre van a haber tempestades, siempre van a haber lluvias, siempre van a haber situaciones y no podemos controlarlos humanamente. Lo único que podemos hacer es nosotros cambiar esa manera de ver y de percibir las cosas y que esas situaciones no nos afecten y que emprendamos. Y si tragamos un poquito de agua, ya no sigamos tragando, no es necesario que traigamos 1 litro, 2 litros, no, ya no sigamos tragando agua, sino que emprendamos, porque el Señor está deseoso que nosotros le digamos que nos salve, porque Él quiere ir delante de nosotros y mirarnos a nosotros, porque Él nos ama con amor eterno, dice la palabra del Señor. Entonces caminemos en fe y esas cargas que ahora sentimos se van a convertir en cargas ligeras. Y si es la voluntad del Señor, esa dificultad es imposible que tú estás viviendo ahora, puede ser un testimonio el día de mañana para glorificar y honrar al Señor. Amén. Lidia, escuchándote y tantos consejos y la sabiduría que el Señor te ha regalado en este mensaje y que nos pone en una posición de que me pone a pensar el Señor en una persona que nos puede estar escuchando que está postrado en una cama y está en una parálisis en este momento y tiene una enfermedad terminal o tiene una parálisis espiritual o una parálisis de, llamémosle, pereza o de actitud o de un problema que considera que no puede. ¿Qué consejo le podría dar a esta persona? ¿Qué consejo nos podría dar de todo lo que hemos hablado para que pegue ese salto y pueda poner su mirada en Cristo Jesús? Qué bonito, de verdad que hablando del Señor, pues es tan bonito todo lo que realmente Él nos puede hacer, porque si nosotros estamos con el Señor, como decíamos anteriormente, entonces hace que esa, digamos, si estamos en ese momento, digamos, postrados en una cama, si estamos con ese padecimiento o esa enfermedad terminal o tenemos esa enfermedad degenerativa, o nuestra enfermedad no tiene una cura, o cualquier situación que realmente represente esa muralla que decíamos en un inicio tan imposible de poderla llevar, pensemos que nosotros, el único que nos puede realmente salvar, el único que realmente puede hacer que esa situación se vuelva ligera, que esa carga, es Jesús. Entonces primero tenemos que reconocer que Él es nuestro único Salvador, que como decíamos, Él es la verdad y la vida, Él es el camino. No hay otro camino, solamente es Él. Si nosotros reconocemos que Él es el único que nos puede salvar, entonces también eso nos va a motivar a buscarlo a Él. Decíamos también que el mejor tiempo invertido es el que le dedicamos a Dios. Y si estamos en un momento que estamos en una cama postrados, que si estamos también con una parálisis, ya sea física o espiritual, busquemos realmente esa agua viva que es el Señor y que la busquemos con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Busquemos al Señor y lo busquemos a través del rezo del rosario, a través de la misa, de la asamblea, de la Eucaristía, a través también de los rediles, porque todo lo que me hable de Dios, eso me llena, me fortalece e enriquece mi alma. Que busquemos al Señor incansablemente, porque el Señor está deseoso de estar con nosotros. Y así, si nosotros seguimos al Señor con todo nuestro ser y con toda nuestra alma, realmente eso imposible puede ser posible. Y así como les decía, en mi caso, pues la cirugía más exitosa es la que no se hace. Y eso precisamente fue lo que el Señor hizo conmigo. Él hizo la cirugía y hasta
con sus dulces manos, Él suturó cada una después de haber extraído ese tumor. Eso es imposible que pueda suceder ante los ojos humanos, pero es posible para el Señor, porque nada es imposible para Él. Así que aunque tú estés postrado en una cama, aunque tú estés pasando la adversidad más dura y más grande que tú estés pasando, el Señor tiene un proceso maravilloso de conversión en tu vida. El Señor quiere edificar y botar esos cimientos que probablemente ya estaban débiles y construir su casa, construir la casa de Él espiritual, llena de amor y llena de fe. Y eso lo va a hacer, porque como decíamos en Romanos 8:28, todo obra para bien de los que aman al Señor. Y tú ahorita date cuenta y reconoce que Él es el Señor y estás dispuesto a entregarle toda tu vida y todo tu ser al Señor, y así esa carga se puede volver ligera y ese imposible se puede hacer posible para glorificar al Señor. Amén. Gloria a Dios por el mensaje que el Señor reveló a tu corazón, ¿sí? Y muchísimas gracias porque ha sido Dios mismo quien ha hablado a cada uno de los corazones mediante tu vida en este día, en esta noche y en esta tarde. Te quisiéramos pedir de una manera muy especial, Lidia, si pudiéramos cerrar el programa con una oración dirigida por ti, por favor. Claro que sí, es un gran honor. Por la señal de la Santa Cruz nuestra. Amado Señor, amado Padre, en esa linda noche nosotros queremos unirnos a ti, Señor, porque tú eres esa agua viva, Señor. Tú eres mi motor, tú eres mi todo, Señor. Contigo tengo todo y sin ti no tengo nada, Señor. Gracias, amado Señor, porque sé que tú vas delante de mí, Señor. Sé que en la vida siempre van a haber y han habido cosas que me han aterrado, que me han frustrado, que me han hecho sentir temor, Señor, que me han debilitado el camino, Señor, y que he sentido, Señor, que me han quitado el aliento para continuar, Señor. Pero yo sé, Señor, que tú eres el que va delante de mí, el que me sostiene, el que me ama, aún a pesar de lo débil, aún a pesar de toda mi tibieza espiritual, aún a pesar de todos mis errores, de mis pecados, Señor. Tú me amas con ese amor fraterno, Señor, y quieres convertir mi vida, Señor, en agua viva. Quieres convertir mi vida, Señor, a que sea una vida llena de alegría, una vida, Señor, llena de esperanza y de fe, Señor. Quieres cambiar, Señor, ese semblante, ese gesto. Quieres cambiar esos ojos, Señor, en ojos que brillen, Señor. Quieres cambiar, Señor. Quieres que yo cumpla diferentes misiones en la vida, Señor. Tú me tienes aquí, es un propósito, Señor. Y ahora sé que el propósito de mi vida es amarte sobre todas las cosas, Señor. Tenerte presente en cada una de las situaciones, Señor. Eso me llena de esperanza, me llena de fe, Señor. Y yo te digo, Señor, yo quiero bajar de mi barca, Señor. Yo quiero bajar y apartarme de todo aquello, Señor. Quiero, es más, Señor, negarme a mí mismo para seguirte a ti, Señor. Quiero negarme a mí, Señor, a lo que me causa a mí, Señor, probablemente una alegría superficial, lo que el mundo probablemente me pueda ofrecer. Y yo quiero, Señor, negarme a todo lo que me aparte de ti, Señor, porque sé que tú eres mi Dios, Señor, y que tú quieres una nueva vida para mí. Quieres convertir, Señor, mi vida, Señor. Quieres que yo realmente sea tu discípula, que te ame, Señor, con toda mi alma y con todo mi ser, Señor, y que yo pueda hacer de mi vida, Señor, un testimonio para glorificarte, Señor. Y sé que nada es imposible para ti
Y sabes qué, Señor, yo lo creo fielmente, que nada es imposible para ti, Señor. Y si yo camino contigo, Señor, yo podré tener el aliento, Señor, yo podré tener esa respiración siempre, Señor, constante, para poder caminar en dirección hacia ti, Señor, y amarte cada día de mi vida, Señor, porque sé que el mejor tiempo que yo invierta en esta vida es el que te dedico a ti, Señor. Te alabo, te glorifico, Señor, y te pongo todo mi ser, todas mis cargas, mis preocupaciones delante de ti, Señor, y camino contigo porque tú eres mi Dios y mi todo, Señor. Madre Santa, acompáñame, porque este caminar, Madre Santa, si yo no voy de tu mano, si yo no voy contigo, Madre Santa, no podría hacerlo. Sé que tú siempre intercedes amorosamente por mí. Acompáñame siempre, Madre, Madre Celestial. Amén y amén. Muchísimas gracias, Lidia, por esa linda oración. Mis hermanos, hemos llegado al final de un programa más de Sentados en un Café con Jesús. Le queremos dar gracias a cada uno de ustedes por sintonizarnos, por poder escucharnos, por poder ver, pero sobre todo gracias por abrir su corazón para poder escuchar el mensaje que Dios mismo tenía para cada uno de sus corazones. Mis hermanos, muchísimas gracias. Les recordamos que compartan el programa por Facebook, Instagram, WhatsApp a sus familiares, no importa si están en el país o están en el extranjero. De igual forma, recordarles que el día domingo a las 8 de la noche tenemos nuestra retransmisión de todos los programas. Yo, mi hermano Robert, muchísimas gracias. Gracias, mis hermanos, recordemos que caminando con Jesús en nuestros imposibles vamos a llegar a tener cada uno de los milagros y peticiones que nosotros tenemos. Muchísimas gracias, mis hermanos. Gracias, Lidia. Y aquí la esperamos aquí en su casa, aquí en Sentados en un Café con Jesús. Hasta la próxima. Hasta luego, gracias. Hemos escuchado Sentados en un Café con Jesús, en Radio El Salvador del Mundo.